Un pequeño repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora. De nuestra definición de la Biblia. La Biblia es el libro divino en que Dios revela su persona, sus obras y su voluntad para con el hombre. De nuestra definición de la inspiración divina. Dios habló por medio de los escritores de la Biblia. En cuanto al modo de la inspiración, el Espíritu Santo guió a los escritores a escribir en su propio estilo, número 1, y número 2, sin error ni omisión. ¿Cuál es la frase que demuestra lo que abarca la inspiración? Inspiración es verbal y plenaria. La inspiración es verbal porque abarca las mismas palabras utilizadas. La inspiración es plenaria porque la Biblia es inspirada en todas sus partes. Completa las pruebas internas de la inspiración divina de la Biblia. La Biblia misma afirma que es inspirada por Dios. Los escritores del Antiguo Testamento declaran que Dios habló por medio de ellos. V larga. Cristo afirma que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. C. El Nuevo Testamento afirma que el Antiguo es inspirado por Dios. D. Cristo declaró de antemano que los escritores del Nuevo Testamento serían inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, si vamos a decirlo, él erró aquí, pero esta es la contestación que el libro pide. Sin embargo, los escritores no fueron inspirados. Ellos fueron llevados. Lo que él debería decir, Cristo declaró de antemano que los escritos, la escritura de los apóstoles sería inspirada. La escritura es inspirada, no los escritores. Los escritores del Nuevo Testamento declaran que Dios habló por medio de ellos. El carácter de las escrituras demuestra que la Biblia es inspirada por Dios. A. Unidad de doctrina. B. Temas que solo Dios pudo haber revelado. C. Desarrollo progresivo de las verdades expuestas. D. La universalidad de la Biblia. Los escritores utilizan frases como dice Jehová más de 3,800 veces. Cristo confirmó la inspiración del Nuevo Testamento al decir que los escritores serían llevados por el Espíritu Santo en que éste les recordaría las palabras de Cristo. Les guiaría en segundo lugar a toda la verdad. Y en tercer lugar, les mostraría cosas venideras. Después de lo que hemos estudiado en la clase, ¿qué significa la palabra amanuense? Secretario. Nombre 2 amanuenses. Timoteo, Silas, Marcos, Lucas, Tercio, Josué, Baruch. Pudiéramos nombrar un montón también, así que estos no son todos, pero puede ser cualquier dos de ellos. ¿Qué significa la frase el manuscrito original? Es la primera edición de cualquier libro de la Biblia, lo que fue escrito por el escritor mismo. ¿Qué es otro nombre para el manuscrito original? Las autografías. ¿Qué significa la palabra manuscrito? Mano escrito. Escrito a mano. Ahora, en 2 de Pedro 1:21 dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es la palabra griega y qué significa la palabra traducida inspirados? Phero es la palabra.
llevados o cargados. Para hacer revelación, tenía que ser verdad desconocida, verdad no vista, verdad no oída, verdad no imaginada. Revelación es un don espiritual que era solamente para el creyente judío. Había 3 maneras de comunicación en la revelación, que eran cara a cara, sueños y visiones. ¿Existe la revelación hasta hoy? No. Entonces, si no, ¿cuándo terminó? En 70 después de Cristo, como fecha tope. Profecía habla de la comunicación de la verdad. Profecía fue confiada a los judíos creyentes. La profecía fue comprobada por señales. La profecía fue dada en 2 formas, oral y escrita. El profeta tenía que tener 7 requisitos. Apúntenlos. Tenía que ser un judío, número 1. Tenía que ser llamado por Dios, número 2. Dios tenía que darle todas las palabras, número 3. Tenía que profetizar en el nombre de Dios, número 4. No tenía que profetizar en el nombre de un Dios ajeno, número 5. Tenía que mostrar señales, número 6. Y su mensaje tenía que estar de acuerdo con la revelación conocida. ¿Cómo se traduce la palabra Theopneustos? Soplado en por Dios. Soplado en por Dios, o soplado por Dios en. ¿Qué fue inspirado? Solamente las palabras escritas. Escribe las 7 reglas de la inspiración. Número 1. Inspiración es una obra de Dios. Número 2. Inspiración fue confiada como un don espiritual que se llama profecía solamente a los creyentes judíos. Ahora 3 hasta 7 vamos a hablar en esta noche en la clase. Así que ahora vamos a prepararnos ya para tomar los apuntes de la clase de bibliología. Ahora vamos a estudiar las 8 doctrinas falsas de la inspiración. Primeramente, algunos dicen que partes de la Biblia fue inspirada. Muchos de estos hablan de que la Biblia contiene la palabra de Dios. Sin embargo, decimos que la Biblia es la palabra de Dios. No es que la Biblia contiene la palabra de Dios. Ellos usan esto para decir que en partes nomás es la palabra de Dios. Contiene la palabra de Dios, pero también contiene muchas otras cosas. Así que esta es una inspiración parcial. Y la inspiración parcial es una explicación totalmente incorrecta en cuanto a la inspiración. Por ejemplo, muchos de los autores de libros hablan de que la Biblia, por ejemplo, quizá tiene datos incorrectos arqueológicos e históricos, porque dicen que la Biblia no es un libro de arqueología, es un libro de religión. Así que no se puede esperar que tenga los datos arqueológicos correctos si es que la Biblia nunca fue escrita para ser un libro arqueológico. O si dicen que tiene datos incorrectos en cuanto a la historia, ellos dicen no es un libro histórico. Sin embargo, si nosotros mantenemos esto, entonces caemos en su trampa de decir que la Biblia no es totalmente inspirada. Y nosotros tenemos que decir que la Biblia en su totalidad
es verbal y plenaria, que en todas sus partes todo lo que dice fue inspirado. Otros dicen, por ejemplo, en cuanto a ciencia, cosas científicas, ellos dicen, bueno, la Biblia dice que el mundo es plano, cosa que la Biblia no dice. Pero ellos dicen, bueno, pero la Biblia no es un libro científico. Si queréis tu autoridad para un libro científico, hay que buscar en tu libro de ciencia, no en la Biblia. Por lo mismo, ellos dicen, entonces, que en cuanto a la homosexualidad y los transvesti, y también en cuanto al casamiento y el matrimonio y la posición de la mujer en el servicio del Señor, estas cosas eran cosas culturales. La Biblia no es un libro cultural, es un libro de religión, por lo tanto yo no tengo que creer nada de eso. En esta forma, ellos van eligiendo. En cuanto a los milagros de la Biblia, dice, no es necesario creer los milagros, porque también este es algo cultural entre los judíos, que siempre querían tener milagros. Sin embargo, esta clase de enseñanza es muy subjetiva, no es objetiva, porque no hay dos de ellos que están de acuerdo con su interpretación. Cada uno de ellos dice, no, esta parte no es inspirada, y otro dice, no, esta parte no es inspirada, pero esta parte sí. Y eligen lo que les gusta. Y lo que les gusta no puede ser nunca la fórmula para saber si es palabra de Dios. Pablo escribió, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que es totalmente inspirada. Otra falsa idea es la inspiración de ideas. La inspiración de ideas niega que las palabras fueron inspiradas. Y en vez de decir que las palabras fueron inspiradas, ellos dicen, bueno, la idea fue inspirada. Por eso, por ejemplo, cuando una misionera que conozco yo, que estaba diciendo que estaba traduciendo la Biblia a bengalí, su nombre es Lynn Silvernail, de la Misión ABEM, Asociación de Bautistas para Evangelismo Mundial. Y ella dice que las ideas son inspiradas, así que lo que ella quiere determinar es qué estaba pensando Dios, porque ella dice que Dios comunicó las ideas al profeta, así que hay que saber qué era la idea. Por eso cuando dice en la Biblia, hasta la 10ª generación, que son bastardos, no pueden entrar en la casa de Jehová. Entonces ella dice, bueno, la idea de esto es para siempre. No, 10 generaciones no es para siempre. Da esperanza para uno que es el hijo de adulterio en 10 generaciones. Ella dice nunca. Eternamente, porque ella dice que esta era la idea. Bueno, discúlpame, pero esta no era la idea, porque era exactamente 10 generaciones entre Judá y David. Así que David pudo ser rey. Pero los otros, hasta Isaí, el padre de David, él era el 9º en la lista de las generaciones desde Judá. Así que cuando Israel quería un rey, Isaí no pudo ser. Y Dios nombró Saúl. Mientras tanto, que la 10ª generación crezca.
¿Me entienden? Es muy importante que las palabras fueran inspiradas y no las ideas. Cada uno puede tener su opinión de qué era la idea, pero nadie puede dudar de qué era la palabra. Y otra cosa, uno de los más grandes problemas con esta teoría de la inspiración de ideas es cómo se puede expresar una idea sin palabras. Tiene que tener palabras para expresar la idea. Así que si Dios tenía una idea, la expresó con palabras para que nadie se confunda con lo que era su idea. En tercer lugar, inspiración de los pensamientos. O sea que Dios tenía un pensamiento de lo que quería comunicar con el hombre y puso este pensamiento en la mente del profeta y el profeta escribió en sus propias palabras. Pero solo el pensamiento fue inspirado y no todas las palabras. Esta es esta teoría. Así que, otra vez, tenemos el problema de cómo se puede expresar un pensamiento sin palabras. Si Dios tenía un pensamiento que Él quería decir, que los hombres tienen que peinarse bien, pero este era el pensamiento, y Pablo escribió, no pueden tener pelo largo, entonces él no entendió bien el pensamiento y expresó en otras palabras que nosotros no entendemos hoy. O si Dios tenía otro pensamiento, pero era un poco nublado el pensamiento, y Pablo comenzó a escribir en cuanto a pelo, cuando en verdad el pensamiento de Dios era otra cosa. ¿Cómo vamos a saber qué era el pensamiento sin palabras? Porque cada vez que yo quiero comunicar un pensamiento con mi señora, yo no voy allí y digo, ok, Lena, espere. Pongo la mano encima de su cabeza y le digo, ¿ya captaste mis pensamientos ya? Ahora, no es difícil conmigo, siempre quiero comer. ¿Ok? Entonces ella me puede decir, ok, pero no sé qué es lo que queréis comer. Pero Dios no hizo así. Dios habló de inspirar la escritura, no los pensamientos. Así que sin la forma de las sanas palabras, no podemos comunicar nunca los pensamientos. Y es imposible que Dios se comunicara con el profeta a través de pensamientos sin darle palabras. Este también no es muy objetivo, porque cada uno, como con ideas, tiene su propia interpretación, una interpretación privada de lo que significa el pasaje según las ideas o según sus pensamientos. Después, uno que es muy popular hoy también, inspiración doctrinal. Hay los que piensan que solamente las doctrinas grandes, mayores, asuntos doctrinales mayores en la Biblia fueron inspirados, como salvación por fe. Pero claro que cada uno de ellos tiene su opinión de qué es doctrina mayor y qué no es. La doctrina de la inspiración, por ejemplo, no es una doctrina mayor para ellos, porque ellos niegan la doctrina de toda escritura siendo inspirada, y en vez de decir que cada palabra fue inspirada, ellos dicen, no, solamente las doctrinas mayores. Así que, si es uno que es amilenial, él no cree que Cristo jamás va a venir otra vez,
Entonces la doctrina del rapto de la iglesia y de la segunda venida de Cristo, este no es importante, no es una doctrina mayor, este no fue inspirado. Y cuestiones como del pelo largo, esta no es una doctrina mayor tampoco. Y bautismo no es una doctrina mayor, tampoco la Santa Cena. Ellos dicen nadie va a perder la salvación por tomar la Santa Cena o no tomar. Así que esta no es una doctrina mayor. La creación del mundo no es una doctrina mayor. Así que en el fin de la cosa, ellos ya dicen que solo lo que ellos consideran mayores, estas cosas fueron inspiradas. Y lo que tú consideras mayor, este es tu problema, vos sos un loco, por eso tú consideras eso una doctrina mayor, como la creación. Entonces, en el final de la cosa, no podemos llegar a ningún acuerdo de nada en la Biblia, porque ellos lo ponen sujeto al hombre, lo que el hombre considera doctrina importante. Y lo que él considera doctrina sin mucha importancia, esto ya nunca fue inspirado. Ahora, en quinto lugar, otra teoría incorrecta, la inspiración mecánica o la inspiración por secretario, dictado. Este hace al profeta nada más que un secretario, que tiene que estar allí y escribir cada palabra que él oye sin tener parte ni nada en esto. O sea que aún Dios se encarga de decirle, ahora vas a decir tal y tal y tal y tal y tal, y él no se expresa en ninguna forma en su propio vocabulario. A pesar que rechazamos inspiración mecánica, no vamos a rechazarlo tanto como los otros ni al extremo de decir que Dios no eligió las palabras. ¿Me entienden? Dios sí eligió las palabras. ¿Qué diferencia hay? Dios eligió las palabras en el vocabulario del profeta. Así que no era mecánica, no era como hablar a una computadora y que el profeta escribe nomás así como una computadora. Después, inspiración del profeta. Este es otro error. Ellos dicen, bueno, Moisés fue inspirado para escribir el libro de Génesis. No, Moisés no fue inspirado. El libro de Génesis fue inspirado, no Moisés. Los escritores no fueron inspirados. Y muchas veces hacen con este error el error de llamar a los escritores los autores de las escrituras. Yo leí un patrón doctrinal que decía los autores humanos de las escrituras. Discúlpame, dice después los autores inspirados en este patrón doctrinal. Este está mal. Es la escritura que fue inspirada. Toda escritura, no todo profeta, no todo escritor. Y no son autores, porque la palabra autor quiere decir el que originó algo. Y el que lo originó es Dios, no el profeta. Él es el escritor, no el autor de la Biblia. Número 7. La inspiración natural. Esta falsa idea de la inspiración es que el profeta fuera inspirado, como dicen que
Bach fue inspirado a escribir esta música, o que Miguel Ángel fue inspirado a pintar este fresco. No, porque ellos están hablando de la inspiración como un talento natural. Es un uso incorrecto de la palabra inspiración y además es una doctrina falsa de decir que la Biblia es como una grande obra de arte que solamente fue inspirada, en la manera de decir que es como cualquier música o como cualquier arte. La última falsa doctrina de la inspiración de que yo voy a hablar es la inspiración de traducción. La inspiración de traducciones. Hace muchos años nunca teníamos que hablar de eso porque jamás alguien pensó que alguna traducción fuera inspirada. Pero hoy en día, los misioneros de estos locos han ido en todas partes del mundo, diciendo que la Biblia Rey Jaime es inspirada en inglés, que Dios primeramente inspiró en griego, pero una vez que tenía en el idioma perfecto, el inglés, ya no tenía más necesidad para el griego ni el hebreo, y hoy en día ya tenemos una Biblia inspirada en la versión inglesa de Rey Jaime. A pesar que yo tengo mucho respeto para la Biblia versión Rey Jaime, esta versión de la Biblia no fue inspirada. La palabra inspirada no se trata con lo que los traductores hicieron, sino con los textos originales que fueron dados por los profetas y apóstoles y sus ayudantes. Ninguna traducción se puede decir que es inspirada. Solamente los textos en los idiomas originales se puede hablar de que son inspirados. Y solamente el original, ni las copias. Toda la escritura es inspirada por Dios. No estamos hablando mal de la Biblia Rey Jaime en decir que no es inspirada. Todavía tengo mucho respeto para esto. Pero tengo mucho respeto para la palabra de Dios en cualquier idioma. Pero el único texto que yo puedo decir, estas son las palabras que Dios nos dio originalmente, son las palabras hebraicas, arameas y griegas que están en nuestra Biblia. Este es lo que fue inspirado y lo que fue preservado hasta ahora. Ahora, hermanos, vamos a entrar otra vez en las 7 reglas de la inspiración, pero primero, brevemente, quiero distinguir entre las palabras inspiración, iluminación, preservación y revelación. Ahora, hemos hablado de las primeras 2 reglas de la inspiración. Primeramente hemos visto que la inspiración es una obra de Dios. Y en segundo lugar, que la inspiración fue confiada como un don espiritual que llamamos profecía solamente a creyentes judíos. Ahora entramos en la tercera regla de la inspiración. La doctrina de la inspiración solamente se trata con la manera en que fueron dados los textos bíblicos, por tanto se trata solamente con los escritos originales. Ahora vamos a comparar para ver si estamos entendiendo lo que estamos hablando. Por ejemplo, cuando Moisés
escribió en Génesis el capítulo 1 que el mundo fue creado en 6 días. Este era revelación, inspiración, iluminación, preservación. ¿Cuál era? Inspiración. Inspiración. Porque dije, él escribió. Una vez que empezó a escribir era inspiración. Cuando decimos que entendemos que el mundo fue creado en 6 días y al séptimo día Dios reposó, ¿verdad? Así que el séptimo día no es día de creación, es día de reposo. El mundo fue creado en 6 días. El día que yo entendí eso, este era inspiración, iluminación, preservación, revelación. ¿Cuál era? Iluminación. Iluminación. Cuando Moisés vio en visión la futura bendición de Israel, este era inspiración, revelación, preservación, iluminación. ¿Cuál era? Revelación. Revelación. Cuando Moisés ya puso en la Biblia toda la gloria futura de Israel, ¿cuál era? Inspiración. Inspiración. ¿Estamos de acuerdo? Aunque no usé la palabra escribió, yo dije que puso en la Biblia. ¿Okay? El hecho de que hasta hoy tenemos las palabras de Moisés es inspiración, revelación, iluminación o preservación. ¿Cuál es? Preservación. Preservación. ¿Okay? Estas palabras son muy importantes. Ahora vamos a hablar de otras palabras importantes. Texto, porque aquí hablé del texto. Es la manera en que fueron dados los textos bíblicos, textos. Por tanto, se trata solamente con los escritos originales. ¿Okay? Texto. ¿Qué es un texto? ¿Qué es un texto? Texto es lo que fue escrito. ¿Qué diferencia hay entre un manuscrito y un texto? Esta es una porción. No. Quiero que piensen. ¿Okay? ¿Qué es un texto? Texto es lo que está escrito. Manuscrito habla de un papel y tinta en que el texto fue escrito. Pero el texto son las palabras y letras y puntuación y todo lo que fue puesto en el papel. Con la tinta. El texto no habla ni del papel ni de la tinta, sino de las mismas palabras. Ahora, dame un papel por favor en blanco. Por favor, rápido. Ahora, gracias. Aquí, quiero que cada uno de ustedes tengan un papel en blanco. Y les dejo un minuto para encontrar un papel en blanco. ¿Todos tienen? Muy bien. Aquí es el texto que quiero que cada uno de ustedes escriban. ¿Todos ven? Es la letra alfa. Todos, por favor, escriban la letra alfa. Muy bien. Este papel se llama manuscrito porque fue escrito a mano, no con máquina. ¿Verdad? Sí. Lo que ustedes tienen es manuscritos. Cada uno de ustedes ahora tiene un manuscrito con la letra alfa en el griego. ¿Verdad? Sí. Ahora, si cada uno tiene
la misma letra alfa y nada más y nada menos. Entonces ustedes tienen el texto original que yo escribí, porque yo escribí alfa y ustedes hicieron una copia. Lo que ustedes tienen se llama manuscrito y lo que yo también tengo es manuscrito, pero mi manuscrito tiene una diferencia que se llama el manuscrito original. ¿Me entienden? Lo que son sus manuscritos son copias, ¿verdad? Sí. Ahora, teniendo yo el manuscrito original, mi manuscrito original tiene el texto original, ¿verdad? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este es el texto original, alfa. En el manuscrito original, otro nombre para el manuscrito original es autografía. Viene de auto, que es él, o solo, o él mismo, y grafé, que es escritura. Autografía es la palabra que usamos para el manuscrito original. Autografía. O sea que fue escrito por el escritor mismo de la Biblia, como Jeremías, o el apóstol Pablo, o Tercio, quien sea que escribió el manuscrito original. Entonces, esta copia que fue hecha con la pluma del escritor mismo de la Biblia, ¿me entienden hasta ahí? ¿Se llama qué cosa? Biografía. Autografía. Ahora, la autografía perdemos. Ya no tengo más. Así que no tenemos el manuscrito original. No tenemos más el manuscrito original. ¿Pero qué tenemos? ¿Qué tienen ustedes? Copia. Pero a ver, tiene alfa. ¿Ok? Este escriba ahí no hizo muy bien, porque también tiene otras cosas ahí que veo. Hay que cuidar de los puertorriqueños. Siempre hacen algo mal, ¿ok? Como escriba no vale, porque tiene otra cosa, no solo el alfa en su papel. Ahora, aquí estamos hablando del texto original. ¿Ustedes tienen el texto original? No. Bueno, vos no tenéis, porque sos puertorriqueño. ¿Pero vos tenéis el texto original? Sí. Sí, claro. Aunque no tienen el manuscrito original. Lo que fue escrito es el texto. Hay una diferencia entre el texto y el manuscrito. Lo que Dios inspiró no era el manuscrito. Él no inspiró este papel y esta tinta. Lo que Él inspiró era la letra alfa. Y ustedes hicieron una copia, aunque no es con Xerox, tienen la misma letra. Así que perdemos el manuscrito original, que también se llama el autografía. Pero todavía tenemos el texto original, porque el texto original fue copiado. Y lo que Dios inspiró no era el papel y la tinta, sino las palabras. Y las palabras todavía tenemos. ¿Ok? ¿Me entienden hasta allí? Sí. Así que hay que distinguir entre autografía o manuscrito original, manuscrito o copia. El manuscrito original y autografía también es manuscrito, fue escrito a mano.
las copias, el manuscrito original y el texto es lo que fue escrito allí. Este es lo que copiaron. No copiaron el papel. Quizá, y estamos seguros que sí, los manuscritos originales, las autografías de Moisés, fueron escritos en cuero, en rollos de cuero. Pero hoy en día, más lo que se usa es papel. Pero son las mismas palabras que Moisés puso en cuero hace miles de años. ¿Me entienden? Este es lo que es importante. Lo que fue inspirado tampoco no era el profeta, pero tampoco no era el papel y la tinta. Así que el hecho de que no tenemos las autografías, el primer manuscrito original, no importa. Lo que queremos tener es el texto original. No nos importa que gastaron todo el papel, porque ellos leyeron y copiaron tantas veces que el papel fue todo gastado. No importa. Nadie va a ser salvo por tocar el papel original, sino por creer el texto original. ¿Okay? Por eso la Biblia habla de creer la palabra de Dios, no de tocar. Quizá no tenemos los manuscritos originales, pero sí tenemos el texto original. Ahora, hay que saber eso porque quizá aparezca en el examen. La diferencia entre manuscrito, manuscrito original, texto, texto original. Texto es lo que está escrito. Texto original es lo que originalmente el profeta o el apóstol escribió. Este es lo que fue inspirado. Toda escritura es inspirada por Dios. No el papel, no la tinta. ¿Me entienden? Así que la doctrina de la inspiración se trata con el texto bíblico. Cuando hablamos de la doctrina de la inspiración, no estamos diciendo que los manuscritos originales fueron inspirados. No, el texto original fue inspirado. El texto, este es lo que es inspirado por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. 1 Corintios, el capítulo 14, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, no lo que os digo, lo que os escribo son mandamientos del Señor. Segunda cosa, cuando hablamos del texto, lo que estamos diciendo es que la doctrina de la inspiración se trata con las palabras del texto bíblico, no del manuscrito, del texto bíblico. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La doctrina de la inspiración en tercer lugar. Se trata con las letras utilizadas en el texto bíblico. Y en cuarto lugar, voy a combinar estos dos porque uso el mismo pasaje para los dos. En cuarto lugar, la doctrina de la inspiración se trata con las partes de las letras utilizadas en el texto bíblico. Cristo dijo en Mateo 5, versículos 17 a 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él cumplió con la ley. No es que Él se ignoró de la ley, la puso al lado, no. Él cumplió para que nosotros no tengamos que cumplir más. Fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Fuimos declarados justos en la justicia de Cristo. Así que Él va más allá. Él dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen
el cielo y la tierra, ni una J, que es la letra Yod en hebreo, que parece así. Es la letra más chica. Parece a la J de castellano como la iota de griego, pero en el hebreo parece apóstrofe nomás. Es muy chica en comparación a las otras letras. Ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, ¿qué es la tilde? Una tilde no es como en castellano. En castellano esta es la tilde, ¿ok? Pero no en el hebreo. En el hebreo era un puntito que se añadía a la letra. Y no hizo ningún cambio al significado de la letra. Sin embargo, es como poner sobre el I el puntito en castellano. Si uno no tiene el puntito sobre el I, igual se pronuncia I, ¿no es cierto? Y en el hebreo la misma cosa, no cambió nada. Y no se va a borrar ni hasta el tilde hebraico, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mire, mi hermano, Cristo garantizó que no solamente las palabras, este era Mateo 24:35, sino las letras Yod y aún las partes de las letras tilde. Todo fue inspirado. La doctrina de la inspiración no se trata con los hombres que escribieron el texto bíblico. Como hemos visto en 2 de Pedro, el capítulo 1, versículos 19 a 21, ellos no fueron inspirados, sino llevados por el Espíritu Santo. Ellos fueron llevados, no inspirados. La inspiración se trata solamente con la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. En sexto lugar, la doctrina de la inspiración no se trata con las ideas o los pensamientos, siendo que eso se trata realmente en la doctrina de la revelación. Dios reveló cosas al profeta. Pero esta es otra doctrina. Cuando cambiamos esto a inspiración, entonces estamos negando la verdad de que Dios escogió las palabras. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 8 en adelante dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y saltando hasta el versículo 11 y 12 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que revelación es una cosa, inspiración es otra cosa. Séptimo lugar, la inspiración, la doctrina de la inspiración no se trata con los manuscritos o las copias, siendo que esto se trata realmente en la doctrina de la preservación. Dios preservó su palabra en las copias, pero Él inspiró
el texto. Hemos hablado ahora del texto, Salmos 119, 89 a 90. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Dios preserva su palabra de generación en generación. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Si queréis ver si Dios puede preservar las cosas, hay que ver que a pesar que hay muchos que nos suenan las alarmas hoy en día de calentura global, etc., no, Dios ha preservado la tierra y siempre va a preservar la tierra porque Él prometió y preservó su palabra de igual modo. Ahora, dejamos de hablar de la tercera regla de la inspiración, que es que se trata con el texto, y hablamos ahora de la cuarta regla de la inspiración. La inspiración es verbal. Esto es, el Espíritu Santo escogió las palabras, las letras, etc., que fueron utilizadas por los escritores. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios, el Espíritu Santo, escogió las palabras. Escogió palabras mayormente del vocabulario del escritor y del estilo del escritor. Por eso cada libro tiene su propio estilo y muestra el estilo del escritor. Sin embargo, Dios, dice Pablo aquí en 1 Corintios 2:13, Dios escogió las palabras que fueron usadas. En quinto lugar, la inspiración es plenaria. El Espíritu Santo inspiró todas las partes de la Biblia. Por eso 2 Timoteo 3:16 comienza con estas palabras: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Aún las genealogías. Aún Génesis el capítulo 1. Y Génesis 2 y Génesis 3. Y cada palabra, en cada parte, en cada capítulo, en cada versículo, Dios inspiró totalmente su palabra. Así que, hermanos, no me gusta mucho cuando oigo a alguien que dice, bueno, este no está en el original. Debemos chutar a Marcos, el capítulo 16, versículo 9 en adelante. Discúlpame, está en la Biblia. Vamos a enseñarlo en vez de empezar a sacar tijeras con nuestras Biblias. Dios inspiró totalmente la palabra. Es inspiración plenaria. En sexto lugar, la inspiración nos entregó una Biblia sin error. Salmo 119, versículo 140 dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Salmo 12, versículo 6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Hermanos, nosotros tenemos una Biblia sin error. Ahora, usamos también la palabra infalible. Sin embargo, la palabra infalible y decir que es sin error significan dos cosas. A pesar que son similares, son también un poco diferentes. Si yo te digo que la Biblia es infalible, lo que estoy diciendo es que nunca falla, ¿verdad? O sea que si te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú crees en el Señor Jesucristo, no va a fallar en salvarte. Es infalible, porque lo que dice siempre se va a cumplir.
Pero decir que es sin error es un poco diferente también. Porque lo que sin error dice es que cuando dice que el mundo fue creado en 6 días, no quiere decir 6 años ni 6 millones de años. Amén. Ese es sin error. O sea que lo que dice no tiene error. Si Dios dice que fue 6 días, fue 6 días. Esta es una parte de la inspiración. Es infalible porque siempre cumple con lo que dice. Y es sin error. Porque sin error significa que también no tiene nada de error. Séptimo lugar. La inspiración como obra de Dios llegó a terminar. Cristo aún cuando autorizó a los apóstoles, no autorizó a los apóstoles a autorizar a otros. Así que tenía que terminar con los apóstoles. Y Juan el capítulo 14, versículos 25 a 26 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora Él no dice que va a continuar esto después de los apóstoles. Él está hablando con los 11 aquí. Y ellos nomás tenían esta garantía. Juan el capítulo 15. Versículos 26 a 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. En Juan el capítulo 16. Comenzando con el versículo 7 hasta el versículo 16. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este siglo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ahora, una garantía que todo lo que fue escrito por los apóstoles fue garantizado ser 100% ¿qué cosa? La verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, en capítulos 14 y 15, Él prometió que ellos habrían de recordar todas las cosas y que darían testimonio de Él. Ahora en capítulo 16 Él garantiza que ellos van a escribir aún verdad que Él no dijo. Y ellos habrían de escribir verdades en cuanto al futuro. Así que 2 Tesalonicenses, que habla del rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo, fue inspirado. También Apocalipsis, que habla del futuro, fue inspirado. Aunque Cristo nunca habló estas cosas estando en la tierra, les autorizó por el Espíritu Santo escribir estas cosas. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. En Marcos el capítulo 16, dice en versículos 10 hasta 20,
Y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él y estaban tristes y llorando. Y hemos leído este pasaje. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo. Ahora todo el estudio de este pasaje se entiende con la gramática. Las palabras fueron inspiradas. Así que hay que seguir leyendo lo que él les dijo. Les, lo que es en plural. Id, plural, por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, ahora cambiando de tema, porque él ahora no está hablando de ellos, sino ni reprochando a ellos su incredulidad. Ahora él está hablando de uno futuro, subjuntivo, que pudiera creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere solo tenía que no creer para ser condenado, dice. Y estas señales seguirán a los que creen. Cambió a tiempo presente ahora al decir creen. No es creyeren. Y tampoco no es singular para los que son salvos en el futuro, sino los que estaban creyendo en el momento que Cristo estaba allí hablando con los 11 nomás. Los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, todo el contexto aquí está hablando de los apóstoles, les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los apóstoles, saliendo, predicaron, tiempo pasado ya, en todas partes, ayudándoles, los apóstoles, el Señor, y confirmando la palabra, no confirmando si uno es creyente o no. Lenguas no confirma que uno es creyente, confirma que uno es apóstol. Y que la palabra que él está hablando es la palabra de Dios. Las señales que las seguían. Amén. Ellos hicieron exactamente lo que el Señor Jesucristo les profetizó que habrían de hacer. 1 Corintios, el capítulo 13, versículos 8 hasta 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, don de ciencia. En parte, cada uno de ellos tenía revelación en parte nomás. Y en parte profetizamos, cada uno de ellos escribió su parte. Mas cuando venga lo completo, Telios, lo que significa telios es neutro en el griego, no masculino ni femenino, así como fue traducido al castellano, lo perfecto. No hablo de la venida de Cristo, no hablo del rapto de la iglesia, tales cosas que nunca fueron mencionadas en este pasaje. Este está hablando de terminar el escribir del Nuevo Testamento, cuando venga lo completo, la Biblia completa. Entonces, lo que es en parte se acabará. Él compara entre la profecía y la ciencia completa y la profecía y la ciencia en parte.
Él dice, lo que nosotros estamos haciendo es en parte. Yo estoy escribiendo mi parte. Dios me revela en parte. A Pedro él le revela otras cosas y él escribe 2 libros. A Juan él le reveló otras cosas y él escribió 5 libros. A Mateo él le reveló otras cosas y él escribió un libro. A Marcos un libro. A Lucas 2 libros. A Judas un libro. A Santiago un libro. A Pablo 13 libros. Cada uno conoció en parte y escribió, profetizó en parte. Pero algún día habría de venir la completa edición. No la edición parcial. Ellos ahora reciben 1 Corintios. Algún día habrían de recibir 2 Corintios y Apocalipsis y 1 y 2 de Pedro y Santiago y Judas y los demás libros del Nuevo Testamento. Allí se acaban todos los dones espirituales, porque todo esto fue dado para la inspiración de las Escrituras. Una vez que las Escrituras fueron terminadas, no había necesidad más para los dones en parte. La manera en que las Escrituras fueron inspiradas. Bueno, el Espíritu Santo usó hombres santos. Este quiere decir que Dios no usó incrédulos para escribir la palabra de Dios. Amén. Amén. No hay ningún incrédulo que escribió. Y uno me dice, ¿qué tal Nabucodonosor? Él tuvo un sueño, ¿no? Tuvo 2 sueños. Ajá. Pero él no escribió, ni entendió sus sueños. Era un santo hombre de Dios llamado Daniel, que no solo escribió los sueños de Nabucodonosor, sino vio en visión y entendió, y después le dijo a Nabucodonosor lo que era el significado y lo escribió en la Biblia. Ningún incrédulo escribió. Por eso dice, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Los profetas no eligieron ser profetas, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo llevados a la fuerza por el Espíritu Santo. Hombres santos escribieron las palabras. Por eso cuando Pablo escribe en 1 Corintios el capítulo 2, versículos 2 a 16, él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No eran con palabras, dice, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los incrédulos no conocen, ni conocieron de antemano. Ellos no pudieran haber tenido revelación, ni sus escritos pudieran ser inspirados. Cuando algunos hablan de Nostradamus y dicen, oh, él era un gran profeta, ¿sí? Yo no considero a alguien que
Quizá, si uno se imagina de que él estaba hablando de tales cosas, 30% de sus profecías vinieron a ser verdad. Yo puedo escribir cosas del futuro y quizá tenga 30% por casualidad. Este no es profeta. Cuando Jeremías escribió, 100% de lo que él escribió era la verdad. No 30%. Y sus profecías, que eran espectaculares, fueron cumplidos al pie de la letra. Cuando Isaías dice, el nombre, aunque no me conoces y no has nacido todavía, 100 años antes de nacer. No, 150 años antes de nacer, tu nombre va a ser Ciro y tú vas a entrar en Babilonia y vencer a los babilonios. Y le dice, ¿cómo? Esto sí. Cuando él habla a Tiro y dice, ¿cómo Tiro va a ser destruido? Esto sí. Este no es 30%, era 100% al pie de la letra. Cuando él anuncia que Cristo va a morir después de las 69 semanas, este ya no fue cumplido así nomás, con imaginación, no, fue cumplido al pie de la letra. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, revelación. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe, ahí revelación, sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, revelación, para que el profeta supiera, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, profecía e inspiración, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el incrédulo, no solo no tiene revelación, no tiene inspiración, no tiene profecía, ahora él dice no tiene iluminación tampoco. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, revelación no es para mí, inspiración no es para mí, tampoco profecía no es para mí, pero iluminación es para mí. Se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Tú puedes conocer la mente del Señor? Sí, abriendo tu Biblia con el Espíritu Santo en tu corazón y con su ayuda, tú puedes conocer la mente del Señor. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mi hermano, nosotros ya tenemos que ver la necesidad de bien entender y poder definir qué es la diferencia entre la inspiración, la revelación, la profecía y también iluminación. Hay que saber también qué son las 7 reglas de la inspiración.
Ahora, hago una aclaración, porque uno de los alumnos aquí que tampoco no mantuvo 100% su copia con el texto original, que hizo una copia medio estilo de los castigos de Jehová, con sus palabras y no con mi palabra. ¿Okay? Este alumno también estaba confundiéndose porque preguntó cómo entonces podemos decir que la Reina Valera es inspirada, porque dice fue cambiada la palabra fero, no en llevado sino en inspirados, en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Otra vez la equivocación. Nunca decimos que la traducción es inspirada. Este era de los puntos que estábamos hablando con inspiración, tercera regla que era con los textos, y decimos que el texto es el texto bíblico en el idioma original, no la traducción no es inspirada. Ahora vamos a hablar de la preservación. La preservación de la Biblia sigue más o menos la misma idea que la inspiración. Pero antes de ver a las 7 reglas de la preservación, que casi son iguales a las 7 reglas de la inspiración, vamos a ver por qué Dios preservó su palabra. Siempre hay que preguntar por qué. ¿Por qué sería que Dios preservó su palabra? Si Él escribió una vez, ¿para qué no dice después, ok, ya está? Lo que ustedes hacen con eso después es tu problema, ¿no? En vez de hacer eso, Dios preservó su palabra. Y es la responsabilidad del pueblo judío preservar la palabra, no la responsabilidad, como dice el libro que ustedes tienen de Porter, de las iglesias. No es la responsabilidad de las iglesias, es la responsabilidad del pueblo judío. Por eso en Romanos el capítulo 3, versículos 1 a 4 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, dice en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. No dice solamente la inspiración, no dice solamente la revelación, sino todo lo que se incorpora de hablar de la palabra de Dios fue confiada al pueblo judío. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora, yo no puedo ser justificado en mis palabras, sino en las palabras de Dios, en tu palabra. Es en la palabra de Dios que soy justificado por creer su palabra. Había entonces siempre una Biblia preservada. Este es importante saber, porque vamos a estar hablando de por qué Dios preservó su palabra. En el día de Moisés, después de escribir los primeros 5 libros de la Biblia, Moisés dijo que fue preservada. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Por ejemplo, en la Edad Media, muchos teólogos estaban discutiendo cuántos ángeles pueden bailar sobre la punta de la aguja. ¿Okay? Este era un tema muy interesante para ellos. Esta es cosa secreta. ¿Okay? Dios nunca habla de cuántos ángeles pueden bailar sobre la punta de la aguja. ¿Me entienden? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas. Alguien me preguntó hace poco:
un niño me vino y me dijo, ¿cuán grande va a ser mi dormitorio en el cielo? Muchas moradas hay, pero no dice cuán grandes son. ¿Va a tener una cama de un plazo, 2 plazos? ¿Va a ser cama rey o reina? Yo le dije, yo no sé. No sé ni siquiera si va a tener cama. Yo no sé. Porque ¿para qué vas a querer dormir? Yo ni siquiera ahora quiero dormir. Tengo que dormir porque me cansa el cuerpo, pero cuando tengo cuerpo perfecto, yo no sé. Estas son cosas secretas. ¿Okay? Ahora, yo sé lo que se va a comer. Comida judía, por supuesto. Pero cuando nos reunimos alrededor de la mesa para la comida de las bodas del Cordero, amén, hermanos, vamos a estar comiendo esta comida rica judía. Y no vamos a estar comiendo esta comida gentil que ustedes comen, ¿ok? Gracias a Dios. Son las cosas secretas, porque Dios nunca habló de algunas cosas. Y lo que Dios no habló, pertenece a Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que Moisés, él tenía una Biblia preservada. Estaba ya preservada en el día de Moisés. Saltamos cientos y cientos de años adelante, al día del rey David. En Salmo 12, versículos 6 a 7, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. David dice que fue preservada hasta su día la palabra de Dios y que de su día en adelante para siempre sería preservada. Saltamos otra vez, cientos de años adelante, en el día de Isaías. Isaías capítulo 30, versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Así que en el día de Isaías, él todavía creía en una Biblia inspirada y también preservada. Y él tenía que escribir el libro de Isaías sabiendo que iba a ser parte de este libro que fue preservado hasta su día y que eternamente habría de ser preservado. En el día del Señor Jesucristo fue todavía preservada la Biblia, porque Cristo dice en Mateo 5, versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Él dice que en su día todo lo que Moisés escribió en la ley todavía está. Toda jota y toda tilde de la ley dice, hasta que todo se haya cumplido. Ahora, lo que fue escrito en el día de Moisés, Moisés dijo que fue todavía preservada. En el día de David, David dice que todavía es preservada. En el día de Isaías, Isaías dijo que fue todavía preservada. Jesucristo dice, ya fue preservada hasta hoy, toda jota y tilde. En el día del apóstol Pablo, él dice en 2 Timoteo, el capítulo 3, versículos 15 a 17, cuando Pablo está por morir, cuando Pablo está al final de su vida, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Él dice a Timoteo, ya has sabido desde la niñez las sagradas escrituras.
Estas escrituras te pueden hacer sabio hasta hoy. Para la salvación, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, hermanos, en el día del apóstol Pablo, todavía fue preservada. Estamos hablando de más que 1000 años. Desde Moisés dijo que fue preservada en su día hasta el apóstol Pablo. Dice que todavía tenemos las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Y aún pudo escribir en Gálatas que dice simiente, no simientes. Quizás se perdió ese. No, él estaba confiado. En su día todavía fue preservada la Biblia, y si no dice ese es porque Dios no puso ese. ¿Me entienden? La confianza del apóstol Pablo era porque no tenía un ese. Hoy en día ellos dirían, no, este era error de algún escriba nomás, que olvidó poner ese. Y Pablo basó todo su argumento diciendo, no, la Biblia es preservada y no tiene ese ahí, así que no tiene que tener un ese. Hermanos, Cristo dijo que habrían de ser preservadas hasta el día de hoy. Él dijo en Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, y no han pasado todavía, amén. Todavía la tierra y el cielo están. Pero mis palabras no pasarán. Aun cuando el cielo y la tierra pasen, sus palabras todavía no van a pasar. Así que no hemos llegado ni siquiera a ver que pasen el cielo y la tierra, pero hay personas hoy que dicen, no tenemos una Biblia preservada. ¿Cómo es? ¿Y cuándo se perdió entonces? Si después de todos estos años, 1500 años, todavía fue preservada en el día del Señor Jesucristo, lo que más de 1000 años antes escribió Moisés, ¿cuándo se perdió? Especialmente en la luz entonces, que Cristo es un mentiroso, porque Él dijo que nunca habría de pasar. Yo personalmente estoy convencido de que Dios preservó su palabra. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué preservó su palabra? Dios habla de eso. Yo tengo varias razones mayores y muchas razones menores. Quizá en tu examen vas a ver alguna pregunta de algunas de las razones por las cuales Dios preservó su palabra. Y puedes usar las razones mayores y también se puede usar algunas de las razones menores. Hay razones que se tratan con la responsabilidad del hombre. El hombre tenía que ser responsable. Ahora, ¿cómo puedo ser responsable si estamos jugando teléfono cortado? ¿Ustedes conocen lo que es el juego teléfono cortado? Yo le digo en el oído del que está sentado al lado, ¿no? Yo tengo 62 años. Y cuando se pasa por 100 personas, llega al otro lado y me dicen, quiero comer pastel con helado. ¿Okay? ¿Han jugado eso alguna vez? Se llama teléfono cortado. Solíamos jugar mucho en Paraguay, entre los chicos. Y nunca pudimos preservar lo que fue dicho. Ahora, una regla del juego es que no se puede repetir. Y si yo digo, pastor dice, tiene 62 años, el próximo tiene que decir una sola vez. Si el otro no oye bien, igual
tiene que decir al próximo lo que él pensó que oyó. ¿Ok? ¿Tenemos una Biblia que es teléfono cortado o tenemos una Biblia que fue preservada? Y si el teléfono fue cortado, ¿dónde y cuándo? ¿Ok? Dios no te puede responsabilizar de hacer lo que Él dice si vos no tenés una Biblia preservada, ¿me entienden? Si tu Biblia, tú dices, bueno, yo no sé qué dijo originalmente, pero ahora quiero comer pastel con helado, cuando Él dijo, yo tengo 62 años, entonces con esta clase de Biblia, yo nunca tengo que cumplir con nada, porque yo no sé si es palabra de Dios o si era teléfono cortado, ¿me entienden? Así que, primera cosa, toda generación tenía que tener la palabra de Dios. Salmos 12, versículo 7 dice, tú Jehová los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Cada generación para siempre tenía que tener la palabra de Dios. ¿Y para qué? Para dar luz y para dar entendimiento. Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, aún a nosotros. Amén. Gracias a Dios, yo soy un simple y Dios me hace entender por su palabra, pero yo no entendería si no tuviera la palabra de Dios. Si alguien me dice, bueno, quizá 60% de esto es la palabra de Dios, aun si me dice 99% es la palabra de Dios, pero 1% es error de escriba. Yo no sé cuál parte es error de escriba y cuál parte es la verdad, la palabra de Dios. ¿Me entienden? Para que todos, en todo lugar, puedan obedecer a Dios. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de la edad. Aion, o dice aquí mundo, hasta el fin del mundo, hasta el fin de la edad. Amén. Para que la voluntad de Dios pudiera ser conocida en comparación con la doctrina o tradición de los hombres, porque Él decía, pues en vano me honran en Marcos 7, versículos 7 a 9, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, no los mandamientos de Dios. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahora, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Romanos 16, versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras, pero si no tenemos las escrituras, para que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahora, la tercera cosa en la lista, para mostrarnos que en verdad hay un solo camino. Gálatas 1, 8 a 9. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, este era todo en cuanto a la primera cosa, la responsabilidad del hombre. Porque no podemos ser responsables si Dios no preserva su palabra. En segundo lugar, aquellas razones que se tratan con la salvación. Yo no puedo ser salvo si no tengo una palabra preservada. Amén. Amén. Porque, ¿qué sé yo?
Si mi Biblia dice reciba a Cristo y tu Biblia dice cree en Cristo, ¿cuál voy a hacer? Yo tengo que saber que la Biblia todavía fue preservada y que más que 600 veces dice hay que creer en Cristo para ser salvo. Ahora, aquellas razones que se tratan con la salvación, para que pudiera ser justificado, Romanos 3:4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, en la palabra de Dios, y venzas cuando fueres juzgado, para hacerte sabio para la salvación. Segunda Timoteo 3:15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. O sea, en primer lugar, quiere decir para producir fe, porque yo no puedo tener fe sin la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, para que nuestra esperanza pudiera descansar en algo eterno y no en milagros. Los pentecostales o pentecostales, como decimos, ellos ya creen que tiene que haber un milagro para tener fe. Pero el milagro no produce fe, es la palabra de Dios que produce fe. Así que en Lucas 16, versículo 29 a 31, y Abraham le dijo a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Este es un pentecostal. ¿Y dónde está el pentecostal? Él está en el infierno, ¿ok? Ahí estaba el pentecostal, que dice, no, pero muéstrale un milagro, resucite a un hombre y se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, yo soy bautista, así que no voy a mostrar ningún milagro, ¿ok? Abraham dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco no se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos, ¿ok? Lázaro se levantó de los muertos, amén. Y Jesús se levantó de los muertos. ¿Los fariseos creyeron en él por eso? No, al contrario. Fueron y sellaron la piedra para que él no resucite, ¿no? Y es interesante, los sacerdotes mandaron a hacer eso, y ellos eran saduceos, que quiere decir que no creen en la resurrección. Entonces, ¿por qué están sellando la piedra si no creen en la resurrección? ¿Okay? Si ellos no creen en la resurrección, no necesitan una guardia, no necesitan sellar la piedra, porque ellos no creen que hay resurrección. Sin embargo, ellos están todos preocupados. Y ellos no creyeron aun cuando Cristo resucitó de los muertos, para darnos su poder para la salvación. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. En tercer lugar, para explicar el Evangelio, 1 Corintios 15, versículos 3 a 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cómo Pablo pudo decir que era conforme a las Escrituras si las Escrituras no fueran preservadas? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en cuarto lugar, para que tuvieras vida eterna, o seas revivificado. Salmo 119, 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Ahora hemos visto las primeras dos razones por qué Dios preservó su palabra. Y también con estas primeras dos razones hemos visto las razones que se tratan con estas cosas. Primeramente era para la responsabilidad del hombre, para que el hombre pudiera ser responsable de cumplir con la palabra de Dios. En segundo lugar,
Hablamos de la salvación. No pudiéramos ser salvos sin una Biblia que fuera preservada. Ahora hablamos de la tercera área de razones. Aquellas razones que tratan con servicio. Yo conozco misioneros que son misioneros de cualquier cosa. ¿Okay? Yo pensé que según la Biblia dice, id y predicad el Evangelio en todo el mundo, ¿no? Pero ellos son pilotos y dicen, mi responsabilidad no es predicar el Evangelio. Otro predica el Evangelio. Yo nomás manejo avioneta. Qué ridículo. Si él va a manejar avión, no me importa. Él puede tener un cohete por lo que quiera yo, no me importa. Pero si él va a ir en alguna parte, tiene que llevar el Evangelio con él. Pero él dice, no, yo soy mecánico. Otro dice, no, yo soy operador de radio. Otro dice, no, yo soy médico. Yo opero en las personas. Dejo a otro predicar el Evangelio. Mire, mi hermano, no me importa qué es tu profesión. La profesión que Dios nos ha dado está en su palabra. Y ahora, si no tenemos una palabra que nos habla de estas cosas, entonces cada uno puede hacer lo que quiere. Así que, Deuteronomio 29 termina con las palabras para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No pudiéramos servir a Dios si no fuera que tenemos una Biblia preservada. Segunda Timoteo 3:17 dice, a fin, ¿para qué tenemos una Biblia? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de tener una Biblia preservada es que yo sepa servir a Dios para enseñarle lo que hay que hacer y lo que hay que obedecer. En Éxodo 17:14, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Okay? Hay que saber cómo obedecer y hay que saber qué hay que hacer. Hay que raer a Amalek, dice. En Éxodo 24, versículos 4 a 7, Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. No podemos obedecer si no sabemos lo que dice la Biblia. En el servicio es importante que sabemos cómo obedecer a Dios. Después, es para que pudiéramos guardar sus mandamientos. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuirás de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Hay que guardar fielmente lo que dice la Biblia para que otros puedan obedecer, para que pudiera vivir por sus palabras. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Mateo 4:4, por supuesto, el Señor Jesucristo repitió esto. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios, para que pudiera también hacer todo lo que fue mandado, para que no salga a la mano derecha ni a la izquierda, para que pudiera prosperar y para que pudiera tener éxito. Todo esto es en cuanto al servicio. Servicio. Josué dijo en Josué capítulo 1, versículo 7 hasta 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, nosotros ya hemos visto en la Biblia qué es lo que dice en cuanto a tres de las razones mayores, pensando por qué Dios preservó su palabra. Todavía tenemos más razones por las cuales Dios preservó su palabra. Pero para hoy, quiero que consideremos, no pudiéramos tener un evangelio si no fuera que Dios preservó su palabra. Porque cada uno de nosotros estaríamos discutiendo, no mi idea es, y los santos dijeron, y el Papa dice, etc. Lo que cura este problema es que tenemos una Biblia preservada, a la cual debemos obedecer. En segundo lugar, no pudiéramos tener fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que precisa una Biblia para tener fe. ¿Cómo servir a Dios? Necesitamos una Biblia para que pudiéramos ser responsables de hacer lo que Dios dice. Porque Dios no pudo esperar que nosotros nos imaginamos nomás cómo obedecerle. Si Él no nos dio una Biblia preservada, entonces cada uno tiene su propia idea de lo que es servir a Dios. Gracias a Dios, Dios sí preservó su palabra.